No debía cabalgar de noche, pero no podía retirarse a su lecho. No cuando por fin su esposa dormía bajo su mismo techo. La muchacha con la que se había casado se había ido, arrastrada por los años y por experiencias muy distintas a las suyas. En su lugar estaba la mujer que había conocido aquella noche, contrariada, reservada, digna. Una mujer que guardó la compostura hasta que la presionó demasiado. Entonces se vengó con besos. Unos besos condenadamente deliciosos. Escrutó con la mirada el oscuro camino que tenía ante él y las serpenteantes colinas de su alrededor y se sintió, como siempre, orgulloso. Aquella era su propiedad, sus tierras, su título. El tipo de honores que durante generaciones se le había negado a su familia, pese a todos sus esfuerzos. Y ahora, debido a una serie de accidentes de los que él no era responsable, a pesar de lo que sospecharan los criados, el destino le había brindado todas aquellas deferencias. Y en lo único que pensaba Dougal era en Hannah, arriba en una cámara no muy lejos de la suya. La alojó allí a propósito. La quería cerca para poder amenazarla, sorprenderla desprevenida, obligarla a compartir sus noches insomnes. Ahora, por ironías del destino, era él quien no podía dormir. Apoyándose en la silla de montar, puso el corcel al galope, con la intención de huir de la tentación, supuso él, con la intención de evitar el recuerdo del cuerpo de Hannah. Desnudo debajo del suyo, y preguntarse qué cambios habrían causado los años. Con la intención de escapar a la acuciante idea de que ella habría ido a su cama, esa noche. Ella le debía un heredero al que legar la hacienda, y se lo daría, pero aún no. No había vivido todos aquellos solitarios y fríos años desatendiendo los murmullos que le acusaban de asesino, intentando ignorar a las mujeres que se estremecían a su paso, oyendo las balbucientes excusas de sus socios por no poder invitarle a sus casas, sin tramar un plan para arreglarle las cuentas a su errante esposa. Toda aquella palabrería sobre las alternativas no había sido más que eso, palabrería. Divorcio. Se había atrevido a hablarle de divorcio. No habría divorcio ni tampoco crimen. No, eso habría sido demasiado fácil. ¿Pero una reconciliación? Tal vez podría llamársele así. No había lugar a dudas de que él intentó conservarla. Pero a la larga la usaría, tal como su padre le había dicho que había que usar a una mujer, sin amor, sin pasión, para procrear. Y Hannah, la ardiente, impulsiva, Entu. Si hasta Hannah, la chica que había soñado pertenecer a una familia, esa Hannah se sentiría muy desgraciada. Tan desgraciada como lo había sido él durante los últimos 9 años. No podía esperar. Se enfureció tanto cuando, a los 6 meses de casarse, Hannah huyó de él. Huyó de él como si fuera una especie de monstruo. Conocía a hombres que eran peores maridos de lo que él nunca llegaría a ser. Hombres que ninguneaban a sus esposas, que les gritaban, que les pegaban. Y él, que había sido bueno con aquella muchachita, se convirtió en el hazmerreír de sus colegas empresarios. Luego le acusaron de haberla asesinado. ¿Qué resentimiento le produjo? Esa estúpida doncella suya pregonó que se habían peleado antes de que Hannah desapareciera. Claro que se habían peleado, ¿y qué? Él nunca la habría matado. Nunca le habría hecho daño, ni le habría puesto la mano encima en un arrebato de ira, por mucho que ella hubiera puesto a prueba su paciencia. Y la puso, siempre la ponía a prueba llamándole mentiroso, exigiéndole que cumpliera sus promesas. Como si él fuera a permitir que su esposa trabajara. Le lanzó una diatriba cuando pensó en las murmuraciones que eso levantaría. Ahora sabía que había cosas peores que las murmuraciones. El camino serpenteaba hacia Prassam-Crossing y más allá, hacia el mar, y él lo seguía como siempre hacía en las noches en que los recuerdos y la frustración lo sacaban de la cama. Nunca pensó que viviría bajo la sombra de la sospecha durante tanto tiempo. Pensó que encontrarían fácilmente a la chiquilla con la que se había casado y solo temió que le hicieran algún daño o que, en su inocencia, se aprovecharan de ella. Pero en lugar de eso, se desvaneció. Cualquier rastro de ella se desvaneció, salvo una única carta. Estuvo muy preocupado. Buscó por todas partes. Contrató detectives y montó en cólera.
contra Charles. Ni el menor rastro de ella hasta que llegó aquel cheque. Por aquel. Entonces estaba tan acostumbrado a que sus criados y sus colegas le tuvieran miedo que ya no le importaba. Se había convertido en un solitario empedernido, frío y disciplinado, en un hombre como su padre. Sobre todo se dio cuenta de la necesidad de tenderle una trampa con mucha sutileza. Temía que Hannah saliera corriendo, que descubriese sus verdaderas intenciones, pues si la muchacha sin un penique ni un amigo había huido de él, ¿qué no haría la mujer ya adulta? Tenía contactos. Dougal lo sabía todo acerca de ellos. Sabía que la reina Victoria concedió su favor a la distinguida Academia de Institutrices. Sabía todo acerca de sus amigos, todo acerca de su situación financiera, el nombre de su modista y la talla de sus zapatos. Porque quería venganza. No porque la quisiera. Ya no le tenía cariño. No como marido, ni como amante, no, el tiempo y la distancia habían logrado su objetivo. Lo comprendió cuando recibió su dinero. Miró el cheque y se dio cuenta de que había llegado el momento. El momento que había esperado tantos años. El momento en que ella se había puesto en sus manos. Y había mantenido la calma sin que nada le hiciera explotar, sin que la pasión le corriera por las venas. Había mantenido la calma más absoluta. Salvo por la noche. Salvo en sueños. Salvo cuando sus pensamientos le sacaban de la cama y le obligaban a cabalgar sin descanso, como estaba haciendo esa noche. Maldita mujer. ¿No se daba cuenta de que ahora le tocaba a él vengarse de ella? A él, no a ella. No tenía derecho a besarlo, a atormentarlo con la fragancia de su sinuoso cuerpo, el destello de su cabello claro y dorado, la exigencia de sus satinados labios. Era él quien tenía derecho a atormentarla. ¿Pero lo había conseguido? La tenía en un puño, eso lo sabía. No podía irse. Hiciera lo que hiciese, no podía irse. No hasta que descubriera la verdad sobre sí misma, sobre su procedencia y sobre su gente. Había estado buscando aquella información toda su vida y él tenía el poder de dársela. Pero no lo haría, todavía no. No hasta que él hubiera obtenido lo que quería de ella. Y lo que quería era venganza. Sin duda ella se la debía. Al notar a Dougal abstraído, el corcel tironeó del bocado. Dougal le tiró de las riendas, controlándolo con las rodillas y las manos enguantadas. La gente de la propiedad esperaba que el señor de Raeburn cabalgase como un centauro enloquecido y no iba a decepcionarlos. En realidad, sospechaba que ya había superado sus expectativas, gracias a Dios. Ya habían tenido bastantes sustos cuando el último señor se cayó por la escalera y el penúltimo fue hallado en el fondo de un acantilado marino. Pobres tipos. Ninguno de los dos pudo dejar el alcohol. En cualquier caso, un mero caballo no podía desafiar la autoridad de Dougal. Durante 9 largos años nadie había desafiado su autoridad. Dougal levantó sombríamente la mirada hacia el aterciopelado cielo negro. Todo el mundo lo conocía como el hombre que había asesinado a su esposa, así que nunca le dirían que no, por miedo a que les deparase el mismo trato. Hannah era la única que no se arrugaba ante él. Y motivos no le habrían faltado si se hubiera percatado de la escrupulosidad con la que había tramado las represalias, del esmero con el que había planeado la venganza, y del modo en que los años habían helado su rabia. En lugar de eso, ella le había besado. Sintió una tirantez en la entrepierna solo de pensarlo. Después del infierno por el que le había hecho pasar, se atrevía a besarle. Dougal tenía ganas de gritar a voz en cuello, pero ese ya no era su estilo. En lugar de eso, dio rienda suelta al caballo y galoparon por el tortuoso camino que conducía al mar. El aire le aclaró la cabeza, el ejercicio hizo que la sangre le fluyera con brío por las venas, pero los demonios que le habían guiado durante tantos años viajaban con él. Siempre estaban con él. Cuando coronó la loma que descollaba sobre el Atlántico, puso el caballo al paso. Cabalgó por el sendero que serpenteaba entre las rocas de la playa y luego volvió a subir hasta internarse entre prados y árboles mecidos por el viento. En su juventud, los demonios le habían dominado. En todos aquellos años había aprendido a combatirlos. Había bebido,
Había frecuentado rameras, casi había muerto. Pero no fue él quien murió, sino su padre. Dowgald nunca había vuelto a permitirse liberar a sus demonios. Sin embargo, aquella noche Hannah, con sus senos turgentes, su figura erguida y actitud provocativa, amenazaba con dejarlos sueltos. Maldita mujer, se suponía que no debía suceder de aquel modo. Su abuela la había elegido, le dijo a Dowgald que sería una buena esposa y él lo creyó. Hannah no era más que una niña entonces. ¿Qué más le daba a él, si al mismo tiempo estaba intentando aprender el negocio de su padre y protegerlo de sus rivales que se lo habrían arrebatado? Cuando Hannah tuvo edad de merecer, ya se había acostumbrado a la idea. No veía nada malo en el arreglo y, en realidad, le gustaba la idea de tener una esposa que no requiriese más respuesta de él que la indiferencia. Pensó, loco de él, que Hannah entendería las ventajas de la unión y la aceptaría con sumisión. En lugar de eso le planteó un desafío. Dios mío, ¿algún día podría olvidar la primera vez que huyó de él? Aún mejor fue lo que ocurrió después. Nunca te han besado, le dijo Dowgald. No lo preguntaba, lo sabía. Lo deducía por el asombro de Hannah, por el modo en que sus grandes ojos castaños recorrían el vagón como si pudiera hallar las respuestas en él. No creo que eso importe. Ella se humedeció los labios. Ahora debería levantarme. Con gran cuidado y cariño, él le retuvo los brazos. Era tan inocente al proponer educadamente que le permitiera levantarse cuando debía de estar gimiendo como un alma en pena. No comprendía que al huir había atraído su atención y desafiado su instinto de posesión. Cuando cayó en la cuenta, ya era demasiado tarde para ella. Pero quiero besarte. Quiero ser el primero. Deslizó los labios sobre los ojos de Hannah para cerrarlos. Déjame besarte, al menos. Ella negó con la cabeza. Pero Dowgald le alcanzó la mejilla con los labios y los presionó contra la comisura de la boca de Hannah, los labios y alrededor de ellos. Tentándola, seduciéndola. Tenía una piel de terciopelo, nunca había tocado una piel tan suave y se deleitó en la sensación. Inclinando el rostro, apretó los labios contra los suyos, de una manera tierna y amorosa, y ella le recompensó cuando se relajó con un suspiro. ¡Qué dulzura! Tierna, delicada, complaciente. Era perfecta para él. Le tocó la boca con la lengua. Aquello la sorprendió y Hannah dio un respingo. Él la acarició otra vez con los labios cerrados para infundirle confianza. Tomando la delantera, deslizó la lengua sobre su labio superior y ella abrió más los ojos como si no supiera qué pensar, mientras le ponía las manos en los hombros y lo rechazaba de un empellón. Él le acarició la piel desnuda con dedos complacientes. De repente ella dejó caer rápidamente las manos y volvió la cabeza a un lado. ¿Quieres hacer el favor de volver a ponerte la camisa?, dijo severamente. Sí, me la pondré. La cogió de la barbilla y le volvió la cara hacia él. Cuando hayamos acabado. Volvió a besarle los labios. Y ella mostró su carácter desafiante levantando la boca hacia la suya y mordiéndole un labio. Dowgald retrocedió de un salto y se dio unos leves toques en la herida. Bruja. Ella se apoyó sobre un codo y le examinó ansiosamente el rostro. ¿Te he hecho daño? Sí. Se acercó tanto que sus bocas casi se rozaron. Tendrás que aprender a besar mejor. Hannah bajó la mirada, le temblaron los hoyuelos de la cara y se echó a reír. Él volvió a capturar su boca y la tumbó de espaldas, y esta vez ella le dejó besarla sin inhibición. Dowgald se movía despacio, tocaba sus dientes, tocaba su lengua con suaves toques de la suya, dejando que ella lo probase. Si pudiera distraerla, llevarla de un umbral del placer a otro, podría mantenerla alejada de su moral y de sus dudas. Su beso la cautivó tanto que no se dio cuenta de que él le desabrochaba la blusa. Era tan fácil como robarle los caramelos a un niño. Y tan difícil a la vez, pues no podía apartar la mente del urgente impulso de penetrarla. Maldita mujer, ¿no sabía lo que le estaba haciendo con su encantadora ineptitud? No, claro que no lo sabía. Ella notó lo que sus manos impacientes habían conseguido. Intentó volverlo a rechazar de un empujón. Y de nuevo rompió el contacto de golpe,
comportándose como si el mero hecho de tocar su piel desnuda la quemara. Él esperaba que ardieran juntos.